En un pequeño pueblo de la provincia de Segovia, llamado La Granja, vivía don Manuel Herrera, un hombre de 67 años que, como muchos otros, estaba empezando a notar los silenciosos cambios que el tiempo impone en el cuerpo y en el alma. Cada mañana, antes, despertaba con esa fuerza natural que parecía parte inseparable de su ser, pero ahora, ese impulso se había esfumado como el rocío al sol. Manuel sentía que algo dentro de él se apagaba lentamente, aunque ni él ni nadie a su alrededor se atrevía a decirlo en voz alta. Una tarde, mientras tomaba un café en la terraza del bar del pueblo, su amigo Luis, un hombre siempre con una sonrisa pícara y una ocurrencia bajo la manga, le soltó entre risas: «Manuel, ¿te has dado cuenta de que ahora nos levantamos con menos potencia que los móviles sin batería?» Manuel sonrió con pena, pero sabía que había algo de verdad en esa broma. Fue entonces cuando decidió visitar a un médico que había ganado fama en la región por sus métodos poco convencionales, pero efectivos, para ayudar a hombres en su situación. Se llamaba Dr. Eduardo Vázquez y su consulta se encontraba en un antiguo edificio de piedra en el centro de Segovia, no lejos del acueducto, un lugar donde la historia y la modernidad se encontraban en silencio. El Dr. Eduardo, un hombre de mirada penetrante y voz calmada, no ofrecía pastillas mágicas ni tratamientos invasivos. En cambio, hablaba de una técnica sencilla, natural y poderosa que apenas requería 5 minutos al día y, sorprendentemente, solo las manos. Con una sonrisa que parecía esconder un secreto, explicó a Manuel que el cuerpo no se había apagado, sino que simplemente estaba dormido, esperando un gesto de atención para despertar. «Manuel», dijo el doctor mientras le mostraba cómo mover suavemente los dedos formando un anillo alrededor de la base, «esto no es un partido de fútbol donde hay que meter gol rápido. Es un baile lento y delicado, un reencuentro consigo mismo». El hombre se sintió un poco incómodo, como si estuviera aprendiendo un ritual secreto que nadie en el pueblo se atrevía a mencionar. Eduardo continuó: «Se trata de activar la circulación, despertar los nervios y liberar las tensiones que acumulamos sin darnos cuenta, sobre todo en el bajo vientre. No es solo para el sexo, es para recuperar la presencia, la confianza, la esencia de ser hombre». Manuel, aunque escéptico, aceptó el reto. La primera noche, en la intimidad de su habitación, tomó la iniciativa. Se sentó en el borde de la cama, con la luz tenue de una lámpara que proyectaba sombras suaves sobre las paredes. Vestía solo un pijama de algodón azul claro, con los pantalones ligeramente arremangados, dejando al descubierto la piel pálida de sus piernas. Sus manos, aunque un poco temblorosas, estaban calientes y listas para ese encuentro silencioso con su cuerpo. Mientras realizaba los movimientos indicados, notó una leve oleada de calor que subía desde el bajo vientre, un cosquilleo casi olvidado. No era un incendio, pero sí un susurro, una llamada desde lo profundo. Pensó en Luis y su broma, y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin tristeza, casi con complicidad. Esa noche, antes de dormir, Manuel sintió que algo dentro de él se movía, que el cuerpo respondía a una invitación que no había rechazado. No sabía si volvería a ser como antes, pero estaba dispuesto a intentarlo, a recuperar aquella chispa que creía perdida para siempre. Sin embargo, justo cuando cerraba los ojos, un pensamiento inquietante cruzó su mente. ¿Y si este despertar no era solo para él? ¿Y si detrás de esa técnica tan simple se escondía algo más profundo, un misterio que el doctor Eduardo no le había contado? La noche guardaba su secreto, y Manuel, sin saberlo, estaba a punto de descubrir que lo que parecía un problema común era solo la puerta a una historia mucho más intensa y sorprendente. A la mañana siguiente, Manuel despertó con una sensación extraña, como si el aire de su habitación trajera consigo una promesa velada. Se levantó despacio, sintiendo un leve cosquilleo que le recorrió la espalda, y se dirigió al baño. Al mirarse en el espejo, notó que sus ojos tenían un brillo distinto, más vivo, como si hubieran recuperado un fragmento perdido de juventud. Aunque su reflejo mostraba las arrugas y las canas propias de sus 67 años, había un fuego interior que parecía reavivarse. Decidió salir a dar un paseo por las calles adoquinadas de La Granja, ese pueblo que parecía detenido en el tiempo, donde las casas con tejados rojos y balcones de hierro forjado contaban historias de siglos pasados. En la Plaza Mayor, donde siempre se encontraba un grupo de vecinos charlando animadamente, Manuel se cruzó con Marta, la hija del panadero, una mujer que a sus 35 años combinaba la gracia de lo rústico con una elegancia natural. Marta llevaba un vestido blanco de lino, ligero y ajustado, que dejaba entrever la forma de sus caderas mientras el sol de la mañana jugaba con los pliegues.
Sus sandalias de cuero marrón crujían suavemente al andar, y en su muñeca colgaba una pulsera con pequeñas cuentas de colores que reflejaban la luz con un destello juguetón. Al saludar a Manuel, su sonrisa tenía un toque pícaro, casi como si supiera un secreto. «Buenos días, don Manuel», dijo ella con un acento dulce y una mirada que parecía desafiar los años. «¿Se encuentra bien?» «Se le ve diferente, como si hubiera recuperado la energía de antaño». Manuel se sintió un poco sonrojado, pero respondió con una sonrisa sincera. «Gracias, Marta. Digamos que estoy aprendiendo a bailar de nuevo con mi cuerpo. Ya sabes, a veces la vida nos pone en pausa, pero nunca es tarde para volver al ritmo». Marta rió suavemente y agregó, «Pues que no se le olvide que en este pueblo hay muchos ojos curiosos, y más de un chisme que contar». Manuel rió con ella, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, la vida le ofrecía una ventana abierta, una oportunidad para reconstruirse con paciencia y humor. Al regresar a casa, recordó las instrucciones del doctor Eduardo y decidió que esa misma tarde continuaría con la práctica. Se sentó en su sillón favorito, uno de cuero gastado con bordes desgastados por el tiempo, y preparó sus manos, frotándolas para calentarlas como le había enseñado. Cerró los ojos y empezó el ritual, primero el suave deslizamiento con el anillo de dedos, luego el masaje delicado en la zona de la entrepierna, y finalmente la sincronización de la mano con la respiración profunda sobre el bajo vientre. Mientras realizaba los movimientos, una sensación nueva lo invadió, una mezcla de paz y poder, como si cada toque despertara no solo nervios dormidos, sino también recuerdos y emociones guardadas. Pensó en su juventud y en los años en que se sentía invencible, y con una sonrisa casi traviesa, se dijo a sí mismo, «Bueno, Manuel, parece que todavía tienes cuerda para rato, aunque la cuerda esta sea un poco más elástica». Pero justo cuando estaba sumergido en esa calma renovadora, escuchó un leve golpe en la puerta. Sorprendido, se levantó con cierta rapidez y abrió. Allí no había nadie, solo un pequeño sobre con su nombre escrito a mano, con una caligrafía elegante y un sello que parecía antiguo. Dentro del sobre encontró una carta breve, que decía, «Lo que ha comenzado es solo el principio. No todo es tan simple como parece. Mañana, a la misma hora, le espero en la Plaza Mayor. Confíe en quien le ofrece la verdad, no en quien le vende ilusiones». Manuel sintió un escalofrío. La carta no tenía firma, pero la forma en que estaba escrita y el misterio que encerraba lo intrigaron, a la vez, lo inquietaron profundamente. ¿Quién enviaba ese mensaje? ¿Acaso el doctor Eduardo tenía más secretos de los que había revelado? Esa noche, mientras la luna se colaba por la ventana, Manuel se quedó despierto, pensando en la extraña invitación y en el camino que había decidido tomar. Sabía que, detrás de esa sencilla técnica para despertar el cuerpo, se escondía una historia mucho más intensa, una que podría cambiar no solo su vida, sino también la percepción de la masculinidad y el tiempo. Y así, entre la incertidumbre y la esperanza, Manuel se preparó para enfrentar lo que estaba por venir. Porque a veces, el despertar no es solo físico, sino el comienzo de un viaje hacia lo desconocido. Al día siguiente, la plaza mayor de la granja despertó con el bullicio habitual, niños corriendo detrás de palomas, señoras comentando las últimas noticias del pueblo y el aroma del pan recién horneado que emanaba de la panadería de don José. Manuel llegó puntual, con el sobre todavía guardado en el bolsillo de su chaqueta de lana gris, un poco arrugada pero cómoda, y sus zapatos de cuero que ya mostraban las huellas de muchas caminatas por los campos cercanos. El sol de la mañana iluminaba las fachadas de piedra y madera, haciendo que cada detalle destacara con nitidez. Allí, junto a la fuente central, esperaba una mujer de mediana edad, con una elegancia serena y una presencia que llamaba la atención sin esfuerzo. Llevaba un vestido rojo oscuro, ceñido en la cintura y con una falda que rozaba ligeramente las rodillas, dejando entrever unas piernas torneadas y bronceadas por el sol. Sus zapatos de tacón bajo, de un negro clásico, hacían un suave clic sobre las piedras al caminar. En su cuello colgaba un colgante de plata con una piedra azul, que parecía captar la luz de manera hipnótica. «Don Manuel, me alegra que haya venido», dijo ella con voz cálida y firme a la vez. «Soy Isabel, y sé que tiene muchas preguntas. Estoy aquí para ayudarle a encontrar respuestas». Manuel sintió una mezcla de curiosidad y cautela. La mujer tenía una mirada penetrante, pero no intimidante, como si leyera más allá de las palabras. «Isabel, ¿qué es todo esto? ¿Quién le envió la carta?», preguntó él, tratando de mantener la compostura.
Digamos que conozco bien al doctor Eduardo y sus métodos, respondió ella con una sonrisa enigmática. Lo que él le ha mostrado es solo la punta del iceberg. Hay un mundo detrás de esa técnica, un conocimiento antiguo que conecta el cuerpo, la mente y el espíritu. Pero no todos están preparados para entenderlo. Manuel frunció el ceño, intentando asimilar aquella revelación. Isabel continuó, la pérdida de conexión que siente no es solo física, es un síntoma de algo más profundo. En la historia de los hombres de nuestro pueblo, y de tantos otros, se ha ido perdiendo un vínculo esencial con la masculinidad auténtica. No hablo de fuerza bruta ni de apariencias, sino de presencia, de vitalidad, de respeto por uno mismo. Mientras hablaba, Manuel no pudo evitar notar cómo su vestido rojo contrastaba con el verde intenso de los robles que rodeaban la plaza, y cómo su perfume, suave y fresco, parecía envolverlo en una atmósfera casi mágica. ¿Y cómo se recupera eso?, preguntó él, con voz baja, con paciencia, atención y un poco de valor para enfrentar lo que está dormido dentro de usted, dijo Isabel. Pero también debe estar preparado para lo que descubrirá, porque no todo será cómodo ni fácil. Manuel asintió lentamente. Sabía que había dado un paso importante, pero no imaginaba que el camino sería tan intrincado. De repente, un grupo de niños pasó corriendo cerca, y uno de ellos tropezó con las piedras, soltando una carcajada mientras se levantaba. Isabel sonrió y añadió con un toque de humor, la vida es como esos niños, a veces tropezamos, pero siempre volvemos a levantarnos. Y créame, don Manuel, la fuerza para hacerlo está dentro de usted, esperando a ser despertada. Antes de despedirse, Isabel le entregó un pequeño amuleto de cuero con símbolos grabados, diciéndole que lo llevara consigo durante la práctica diaria. Manuel lo guardó con cuidado, sintiendo que ese objeto representaba más que un simple adorno. Era un recordatorio tangible de su compromiso con ese renacer. Al despedirse, la mujer se alejó con pasos firmes, dejando a Manuel en medio de la plaza, rodeado del bullicio cotidiano, pero con una sensación de calma nueva, como si el mundo invisible que había empezado a descubrir se hiciera cada vez más real. Mientras caminaba hacia su casa, Manuel pensaba en las palabras de Isabel. Sabía que aquella era solo la primera página de un capítulo que prometía ser intenso y revelador. Y en el fondo, una pregunta rondaba su mente, inquietante y persistente. ¿Qué secretos guardaba realmente el doctor Eduardo, y hasta dónde estaría dispuesto a llegar para recuperarlos? El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas cercanas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y violetas, mientras Manuel, con el amuleto en el bolsillo y el corazón latiendo con renovada esperanza, se preparaba para una noche que no sería como las anteriores. Esa noche, la casa de Manuel, una antigua construcción de piedra con vigas de madera expuestas, se llenó de una atmósfera distinta. La luz cálida de una lámpara de mesa proyectaba sombras danzantes sobre las paredes adornadas con fotos enmarcadas de su juventud y paisajes de la sierra cercana. Manuel se sentó en su butaca favorita, desabrochó con cuidado el amuleto de cuero que Isabel le había entregado y lo sostuvo entre sus manos, sintiendo la textura rugosa y los símbolos grabados que parecían contar una historia ancestral. Decidió seguir con la práctica que el doctor Eduardo le había enseñado, pero ahora con una nueva intención, como si el amuleto fuera un talismán que conectara su cuerpo con algo más profundo. Se desnudó lentamente, dejando caer la camisa de algodón beige y los pantalones de pana, quedando solo con un calzoncillo de algodón blanco, que resaltaba la palidez de su piel bajo la luz tenue. Sus movimientos eran cuidadosos, casi ceremoniales, como si cada gesto tuviera un significado oculto. Manuel comenzó con el suave deslizamiento del anillo de dedos alrededor de la base, tal como le había indicado el doctor, pero esta vez prestando atención a cada sensación, a cada cambio de temperatura, a cada pequeño latido que parecía despertar en su cuerpo. Notó que la tensión en la zona baja del vientre empezaba a relajarse, y una calidez agradable se extendía lentamente, como si una corriente invisible recorriera sus nervios. Luego, posó los dedos en la zona de la entrepierna, aplicando un ligero y rítmico masaje circular. Cerró los ojos y respiró profundamente, sintiendo como el aire llenaba sus pulmones y como el movimiento de su mano se sincronizaba con cada inhalación y exhalación. El amuleto parecía vibrar suavemente en su bolsillo, aunque sabía que era solo su mente jugando con sensaciones nuevas. Mientras continuaba, Manuel recordó una vieja frase que su abuelo solía decirle: un hombre no es solo su fuerza, sino la manera en que cuida de sí mismo y de los suyos. Esa noche, esas palabras resonaron más claras que nunca. De repente, un ruido ligero proveniente de la ventana lo sobresaltó. Al abrir los ojos,
vio la sombra fugaz de un gato que se escapaba entre los arbustos del jardín. Sonrió con cierta ironía. Ni siquiera los gatos respetan las ceremonias, pensó, pero entonces, justo cuando estaba a punto de terminar, sintió un estremecimiento inesperado, una mezcla de placer y sorpresa que lo hizo detenerse. No era solo la reacción física, había algo más, una conexión profunda que no podía explicar. Una sensación de que su cuerpo respondía a un llamado antiguo, olvidado, pero no perdido. Se levantó lentamente, se puso la camisa y se acercó a la ventana. Afuera, la noche era clara, y la luna llena iluminaba el paisaje con un brillo plateado. En ese instante, su teléfono vibró con un mensaje inesperado: mañana no olvide venir a la consulta a las 18. Hay algo que debe saber. Doctor Eduardo. Manuel sintió un nudo en el estómago, mezcla de ansiedad y curiosidad. La vida, pensó, tenía una manera curiosa de complicar las cosas justo cuando uno cree tener todo bajo control. Se acostó, pero el sueño tardó en llegar. Su mente giraba en torno a la carta, a Isabel, al doctor y a ese amuleto misterioso. ¿Qué secretos guardaba realmente aquel médico? ¿Y qué más estaba a punto de descubrir en ese camino que había comenzado con un simple contacto? Mientras la luna seguía su recorrido silencioso por el cielo, Manuel supo que nada volvería a ser igual. Porque algunas noches marcan el principio de una transformación, y él estaba justo en el umbral, pero en la oscuridad, un susurro apenas audible parecía flotar en el aire, como una advertencia velada. No todo despertar es un regalo. Algunos esconden sombras que solo el valiente puede enfrentar. Al día siguiente, Manuel llegó a la consulta del doctor Eduardo con el corazón latiendo con fuerza, como si cada paso hacia aquella vieja clínica en el centro de Segovia fuera un eco de un pasado y un futuro entrelazados. La fachada de piedra, cubierta de enredaderas, parecía guardar secretos tan antiguos como el tiempo mismo. Entró y fue recibido por el médico, quien estaba sentado tras su escritorio, con una expresión seria pero amable. Me alegra que haya venido, Manuel, dijo Eduardo, ajustándose las gafas. Hoy hablaremos de aquello que no se ve a simple vista, pero que mueve todo dentro de usted. El doctor le hizo un gesto para que se sentara y comenzó a explicar que la técnica que le había enseñado era solo el primer paso de un proceso más profundo. Le habló de la conexión entre el cuerpo y la mente, de cómo ciertas emociones reprimidas podían bloquear la energía vital, y de que para recuperar esa fuerza perdida era necesario enfrentarse también a esas sombras internas. Manuel escuchaba atentamente, mientras observaba al doctor con un cierto respeto renovado. Eduardo llevaba una camisa blanca impoluta, con las mangas remangadas hasta los codos, dejando entrever unos antebrazos fuertes y llenos de venas. Su mirada era intensa, casi hipnótica, y en su voz había una mezcla de sabiduría y misterio. Pero doctor, interrumpió Manuel con cierta duda, ¿cómo saber qué emociones son esas? ¿Cómo enfrentarlas sin perderse? Eduardo sonrió con una chispa de complicidad. Esa es la parte más difícil, y también la más liberadora. A veces, un simple gesto, un recuerdo, una palabra puede abrir la puerta. Por eso, le he preparado un pequeño ejercicio que haremos juntos ahora. Sacó de un cajón un cuaderno de tapas gastadas y una pluma antigua. Le pidió a Manuel que escribiera 3 recuerdos que le causaran alguna emoción fuerte, ya fuera tristeza, rabia o miedo, pero sin juzgarse. Manuel dudó, pero obedeció. Mientras escribía, notó que sus manos temblaban ligeramente, como si despertara algo dormido. Después, Eduardo le pidió que leyera en voz alta esos recuerdos y que, al hacerlo, intentara sentir sin bloquear ni evitar. La voz de Manuel tembló al principio, pero poco a poco se hizo más firme. En sus palabras se colaban ecos de viejas heridas, de pérdidas y silencios prolongados. Ahora, dijo Eduardo, respire hondo y coloque su mano sobre el pecho. Sienta como cada latido es una señal de vida, de fuerza. Y recuerde, Manuel, que la verdadera masculinidad no es la ausencia de dolor, sino la valentía de enfrentarlo. Manuel cerró los ojos y escuchó su propio corazón. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió vergüenza ni miedo, sino una calma profunda y un respeto renovado hacia sí mismo. Cuando abrió los ojos, el doctor le entregó una pequeña caja de madera con un símbolo tallado de un lobo. Esto será su amuleto para el siguiente paso. Le ayudará a recordar que, como el lobo, la fuerza reside en la manada, pero también en el coraje individual para enfrentar la oscuridad. Manuel tomó la caja con cuidado, sintiendo que en sus manos sostenía algo más que un objeto. Era un compromiso con su propio renacer. Al salir de la consulta, el sol caía lentamente sobre Segovia,
tiñendo las calles de un dorado cálido. Manuel caminaba con paso firme, consciente de que ese día había comenzado a descubrir no solo cómo despertar su cuerpo, sino también cómo reconciliarse con su alma, pero mientras avanzaba, una sombra se deslizó entre los callejones cercanos, observándolo con ojos atentos y una sonrisa apenas visible. Porque en este juego de luces y sombras, no todos los secretos estaban dispuestos a salir a la luz sin antes poner a prueba su valor, y así, en el silencio de la tarde, se abrió un nuevo capítulo, donde el despertar de Manuel sería solo el comienzo de una historia que desafiaba el tiempo y la memoria.